Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú bien? Bien. Me alegro Muy mucho. bien. Impuesto a la tierra, Mujica lo saldrá a defender, lo dijo él mismo, por lo menos dijo que estaba dispuesto a hacerlo, no solamente en el Parlamento, sino también en la Asociación Rural, también en la Federación Rural. Hablábamos más temprano con el senador Rafael Michelini sobre este tema y dijo que el tema no está laudado, que se va a laudar recién en el Parlamento y que la ley puede tener correcciones, especialmente en sus 3 primeros artículos. ¿Cómo observás este tema? Bueno, un buen tema para observar la marcha del gobierno. Primero vayamos al núcleo. Yo creo que si uno ve el nivel del debate y la entidad de la propuesta, no puede sino concluir que hay una gran desproporción. Es un proyecto, en muchos aspectos, un proyecto extraordinariamente moderado. Es un proyecto que, incluso en términos económicos, uno no podría evaluar que significa un cambio de regla de juego. Estuve este fin de semana largo en Colombia. Sí. Y en Colombia una de las noticias más importantes incluía insólitamente al Uruguay. La medición de los climas económicos de los países latinoamericanos. Sí. De los climas de inversión. Un informe de la CEPAL. Y ahí se celebraba muy particularmente, sí, que Colombia había pasado del 6º lugar al 2º lugar. ¿De qué? Perdón. Del 6º lugar entre los países latinoamericanos con mejor clima de inversión al 2º lugar. Se lo planteaba como una suerte, el gobierno lo planteaba como una suerte de señal extraordinariamente positiva respecto a la marcha de Colombia. Claro. ¿Tú sabes quién estaba en primer lugar? Sí. Uruguay. Sí. Uruguay. Es muy bueno eso para nuestro país. Creo que son $10, ¿verdad? Y $8 según el tamaño de la extensión de tierra por hectárea que se estaría pagando en el caso de los propietarios de la tierra, en este caso, en el caso uruguayo estoy hablando, ¿no? Exactamente. Para medirlo en clave histórica, si tú comparas esta propuesta con, por ejemplo, algunas de las propuestas de la reforma rural que hace 100 años impulsó en su segunda presidencia Valle y Ordóñez, sí, que por otra parte fue la reforma más moderada de las reformas sí, que impulsó Valle y Ordóñez. Esta es una reforma de una timidez extraordinaria. Si la comparas con el proyecto de reforma agraria de los años 60, cuando Wilson Ferreira Tunate era ministro de Ganadería en el segundo colegiado blanco, entre el 63 y el 65, proyecto que estaba inspirado en los estudios de la CIDE. Bueno, estamos hablando de un proyecto extraordinariamente tímido y además un proyecto muy focalizado, un proyecto que en modo alguno puede implicar, seguramente si hubiera sido incorporado en aquel momento, hubiera sido un proyecto que no hubiera pasado en modo alguno la historia, como sí pasó el proyecto de reforma agraria de Wilson Ferreira. Es un proyecto que nadie puede analizar como una suerte de, desafío a la propiedad, como un proyecto que cambia las reglas de juego en términos de que el Uruguay pasa a desafiar la entrada de inversión extranjera directa. El tema, me parece a mí, no es el proyecto. Y acá hay un tema de gobierno. Los gobiernos muchas veces no generan problemas en torno a lo que proponen, sino en torno a cómo lo proponen. Y aquí está uno de los problemas de este gobierno. El cómo. Cuando uno sigue el itinerario de esta iniciativa, no puede sino confirmar una vez más que este gobierno tramita sus asuntos con una desprolijidad gigantesca. Sí. El cómo, la metodología, termina finalmente siendo el problema, termina generando los ruidos que agravan un asunto que si hubiera sido tramitado de otra manera, con más prolijidad, no hubiera generado dificultades. Incluso repasemos algo de esta metodología. ¿Cuándo surge este proyecto? Surge inmediatamente después de
del fracaso del proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad. Sí, sí. A los pocos días, ¿cómo surge? El presidente de la República hace declaraciones inesperadas en donde parecía bastante obvio, con el objetivo claro de cambiar la agenda, ponía arriba de la mesa un tema que no estaba en la agenda a los efectos de, de terminar con los coletazos de un itinerario que había sido terriblemente azaroso, como fue el itinerario de las marchas y contramarchas de la ley interpretativa. Incluso las declaraciones eran: yo de este impuesto no me bajo, este impuesto pasa sí o sí. Ya el inicio no era el mejor. No era auspicioso. No era auspicioso. Y luego vuelve a presentarse, además se establecía, en este impuesto es una decisión política del presidente, va a pasar sí o sí, y además se anunciaba semana a semana que el articulado ya estaba. Y luego reuniones de los gabinetes ministeriales, reuniones de los lunes, reuniones imprevistas entre el presidente y el vicepresidente, postergaciones, la última reunión en donde se anunciaba que iba a salir, se posterga, y de pronto en este gabinete ministerial sale la propuesta. ¿Tú recuerdas alguna vez un gabinete ministerial del presidente Vázquez que en lo previo generara incertidumbre? No, claro. No, los estilos son distintos, ¿no? Muy distintos, totalmente distintos. Y esto no quiere decir que uno es un estilo perfecto y el otro es un estilo complejo. No. El tema es cuando los estilos comienzan a imponerse sobre una metodología racional. Aquí sí comienzan a verse problemas. Por supuesto que un estilo negociador, como es el estilo de Mujica, es un estilo siempre más desprolijo que un estilo decisor como es el estilo de Tabaré Vázquez. Sí. Pero cuando el estilo negociador comienza a traer una propuesta, obviamente esto genera, cuando las señales a la opinión pública, cuando las señales al sistema político cambian de semana a semana, ya la cuestión no es la negociación, la cuestión es que una iniciativa comienza a empantanarse. Y es lo que pasa con este tema. Yo creo que una propuesta de cambio muy tímida, una propuesta que puede encontrar fácilmente una legitimación pública. Todo el mundo desde hace mucho tiempo está hablando de que el país sufre un desfasaje muy grande entre un crecimiento económico muy alto y una infraestructura que no está siguiendo ese crecimiento. Aquí el país tiene un problema, un impuesto que muy concentradamente le recupera para el Estado una parte, por otra parte, bastante inferior a lo que ha sido el nivel de crecimiento económico del sector, para aplicar específicamente al sector logístico, para aplicar en esa perspectiva de evitar ese gap entre infraestructura y crecimiento económico, parece tener una justificación pública relevante, importante. Sí. Sin embargo, el cómo se lo tramita, yo ayer escuchaba a los representantes de los sectores productores, y los representantes de los sectores productores, más allá de que a nadie le gusta pagar un impuesto, sí. a nadie le puede pagar un impuesto. Si alguien le pregunta, ¿usted pagaría el impuesto? Y la primera respuesta es no. La primera respuesta es no. Automático. Bárbaro. Ahora, si esto se marca dentro de una negociación mucho más amplia, en donde de lo que se trata es de generar acuerdos donde tiene que haber concesiones recíprocas, uno puede concluir, este gobierno, este país, el Estado uruguayo, ha generado un clima de inversiones muy favorable. No está en entredicho la capacidad de rentabilidad del sector, e incluso se está argumentando a favor de una necesidad que el país tiene, y que incluso los sectores empresariales tienen. Hay un déficit en materia de infraestructura muy grande. El Estado tiene que incorporar dinero. Por otra parte, el sistema tributario es un sistema, en el contexto de reforma, que ha buscado de alguna manera cuidar la inversión, sí. Y las exenciones tributarias para los sectores empresariales son muy importantes. Sí. Incluso uno diría, si uno viera el conjunto del sistema tributario, los sectores empresariales no han sido particularmente castigados
privados. Uno podría decir, la capacidad contributiva de la clase media ha sido mucho más presionada que la de los sectores empresariales. Entonces, cuando uno se pregunta en términos más globales sobre una iniciativa de impuesto, uno dice, ¿es justa? Bueno, esta iniciativa parece ser justa en múltiples sentidos. Vamos a ver cómo se resuelve, independiente, es clarísima tu exposición, ¿no? El problema es el cómo. El cómo y ciertos compromisos que aparentemente se habrían adquirido con algunas inversiones extranjeras que se han instalado en el país. Allí está danzando el fantasma de Montes del Plata, ¿no? Bueno, mira, ese es un tema muy importante, porque el Uruguay ha visto duplicar su inversión, sí, y el país no tiene salida si no duplica su inversión. El país, del 10% de inversión respecto al PBI, era un país que no tenía salida. sí. Este país, entre otras cosas, comienza a tener un buen clima de inversión cuando genera la captación de inversión extranjera directa. Sí. Bien, yo, por motivos de trabajo, hablo con inversores extranjeros directos, hablo con empresarios extranjeros. ¿Y sabes la perspectiva que yo tengo? Los empresarios extranjeros tienen respecto al clima de inversión del Uruguay una visión mucho más positiva que los empresarios uruguayos. Esperemos entonces ver qué es lo que pasa, cómo es la votación en la interna del Frente Amplio. El presidente Mujica ha dicho que está dispuesto él a defender este tema. Va a ser un interesante espectáculo independientemente de la sanción de la ley, ¿no? Perfecto. Sí. Lo que para el país es que no se trata de espectáculo, porque no podemos ser rehenes de una interna compleja. Sí. Y ahí, nuevamente, el gobierno tiene que recordar que es el gobierno del Uruguay, no es el gobierno del Frente Amplio. Y entonces, quien debe gobernar es el gobierno, no es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene que recordar que es el partido de gobierno. Sí. Entonces parece poco creíble que respecto a este tema, por ejemplo, la postura de Nuevo Espacio pueda ser una postura que de alguna manera genere más problemas en la concreción del gobierno. Vuelve a establecerse uno de los problemas de este tema, de esta modalidad de gobierno, la relación gobierno-partido de gobierno. Gerardo, la seguimos. Un abrazo, que pases bien. Un abrazo.